Bueno, en ocasión de las celebraciones del bicentenario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, se ha despertado una polémica entre sectores, algunas personas, historiadores y duartistas que dicen que Duarte fue excomulgado por la Iglesia Católica y otros que dicen que no se materializó tal excomunión. Vamos a tener entonces hoy, vamos a tratar de dilucidar ese acontecimiento histórico. ¿Fue realmente excomulgado Juan Pablo Duarte o era simplemente que el arzobispo de la época era prosantanista? En fin, vamos a ver esto. Tenemos la compañía hoy, la participación aquí de Guido Riggio Pou, un economista y poeta santiagués que ha encabezado una polémica con Juan Daniel Balcácer. Se han quejado de que el historiador y de los principales ejecutivos de la celebración del Bicentenario no han admitido la excomunión de Duarte, pero otros dicen que no, como el padre José Luis Sáez, a quien vamos a tener también aquí dentro de unos minutos en una grabación, porque el padre Sáez está un poco quebrantado, pero lo grabamos. Vamos a comenzar entonces con Gilio Pou. Vamos a ver, plantéenos, don Guido, cuál es sus planteamientos sobre la relación iglesia-trinitarios. Sí. Y dentro de los trinitarios con Duarte. Sí, en el marco de las ideologías que se debatían en esa época, que era la ideología liberal y la absolutista, los trinitarios representaban el sector liberal que venían de la Revolución Francesa, que eran totalmente anticlericales. Inclusive en los escudos primeros aparecen dos símbolos que son el gorro frigio y la serpiente masónica, como la palabra libertad, que eran palabras odiadas por la iglesia. No tenían ningún significado dentro de la iglesia. Ni la serpiente masónica, ni el gorro frigio, ni la palabra libertad. Sí. Entonces, inclusive la palabra patria era odiada por la iglesia porque la patria no la quería la iglesia. Ellos no querían la dominicanidad, querían seguir con la anexión con España o con Francia. Yeah. Pero ellos negaron la dominicanidad, que es lo que se está discutiendo hoy, no es el asunto de la excomunión. La idea que hay que gira la discusión es que la iglesia se opuso a la dominicanidad en contra de Duarte, en contra de los dominicanos. Ahora, para hacer lo que hizo, que produjo un documento que está aquí, Portes, con la excomunión de Duarte y de todos los trinitarios, de todos aquellos que se opusieran a Santana. Y la disposición, el dispositivo dice así, después de varias páginas amenazando a todo el mundo con las pestes de Dios, dice la iglesia, advertir que Él es muy celoso de su honor, Dios, y de su gloria, y ya vosotros estáis comprometidos, por supuesto, se dará por ofendido si no obedecéis los mandatos y órdenes, tanto del general de división y jefe supremo Santana, como de la Junta Central Gubernativa, para lo cual os conminamos con excomunión mayor a cualquier clase de persona que se mezcle en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno. Es decir, es como si tuviésemos en las elecciones pasadas y en la iglesia tirara un comunicado diciendo que el que no votase por Danilo Medina estaba en contra de Dios y quedaba excomulgado. Ese fue el efecto de ese acto en aquella época y por eso ustedes ven que Duarte tuvo que salir con el rabo entre las piernas de este país, repudiado por todos porque le habían echado la peste encima. La iglesia era, en esa época, imagínense lo que era la iglesia. Pero, en fin, lo que tú planteas es que realmente se utilizó la amenaza o la realidad de la excomunión, pero realmente en el fondo era una posición política contraria a los trinitarios. Sí, la excomunión siempre fue utilizada en Europa para amenazar a los reyes. Le decían, si pasa con tu ejército de la frontera hacia Italia, hacia los estados pontificios, quedas excomulgado. No había necesidad de juicio porque resulta que hay dos tipos de excomunión y a Balcácer nada más le explicaron una. Interesadamente lo hicieron quedar mal porque hay dos tipos de excomunión. Está la latae sententiae ipso facto incurrenda y está la referendae sentenciae. Diferencia. La latae sentenciae ipso facto incurrenda es la que ocurre sin necesidad de juicio, ni siquiera de mencionar quién es el amenazado, sino simplemente se lanza, como se lanzó aquí, porque ellos no eran locos.
para tirar esa amenaza de esa forma. Es decir, los que están en contra de la Exactamente. Junta Gobernativa y del general Santana Quedan excomulgados. excomulgados. Eso es una pena que va sobre la Bueno. conciencia de la gente y es una... ¿Y es una usted señal de cree público. que eso estuvo determinado porque Duarte era, pero pusieron en el escudo Dios, patria y libertad? Claro. Nada más mencionó libertad y Pero, patria. no, yo le voy a decir. Pero pusieron a Dios también. Oye, Dios es genérico. Dios no es... ¿Quién ha dicho? Desde que el hombre entró en la caverna y le cayó un rayo y dijo, oh Dios mío, ya apareció Dios. Dios no es dueño, la iglesia no es dueña de Dios, la iglesia católica. De la palabra Dios, de ese vocablo. Ya. Los masones O sea, usan que ese vocablo. no era que eran No. ateos, sino No, que no. eran, digamos, adscritos a una religión. No. ¿Era o no era masón Duarte? Sí, Duarte Y era algunos absolutamente masón otros- registrado. y algunos otros de los trinitarios. Todos. Los primeros 9 trinitarios, uno no era masón porque era menor de edad y los otros 8 eran masones, incluyendo a Duarte. La trinitaria es una conformación absolutamente masónica porque ellos usan la Trinidad de Dios, que es el Dios, el gran arquitecto del universo, que es un triángulo. Sí, bueno, porque los masones no son ateos. Eso es lo que No, está absolutamente. claro. Por eso entonces puede justificarse Sí. que el escudo tenga el Dios, patria y libertad. Si usted ve el primer escudo nacional, Sí. en ese primer escudo nacional aparece ahí el gorro frigio. Sí. El gorro frigio Ajá. es el símbolo de la libertad de la Revolución Francesa. Eso es anticlerical 100%. Lo mismo la serpiente masónica que se traga su propia cola, que ustedes ven aquí. Esa serpiente masónica es un símbolo esotérico que la iglesia no admite. La palabra patria es una palabra que en ese entonces la iglesia la odiaba, porque Duarte estaba por la patria, por la dominicanidad, y ellos por la anexión. Ellos no querían saber de la palabra patria, ni en el juramento donde dice soberano de toda potencia extranjera. Y esto es la cabeza de la serpiente. Esa es la cabeza de la serpiente. Y entonces esos escudos aparecieron hasta 1903, cuando... O sea, ahí esa es la cabeza de la serpiente. sí. Ese era el escudo hasta. Fíjate, hubo toda una evolución. Aquí están todos los escudos donde aparece y desaparece la serpiente. Hasta el año 1867, donde definitivamente desaparece. Pero los sucesivos gobiernos, según su ideología, utilizaban el escudo que le convenía. Y fue hasta 1903 donde el presidente, que era católico, Villini, entre que tiró un decreto y fijó un escudo y sacó todos los símbolos masónicos del escudo. Y ya desde ese momento, Entonces sacó el gorro el gorro y la serpiente. serpiente, como la palabra libertad, y se quedaron fuera para siempre. y se quedaron fuera para siempre. Por ejemplo, el escudo haitiano tiene el gorro frigio porque es una revolución francesa, ¿verdad? El escudo haitiano, lo tienen los escudos del Senado americano, de la Marina americana. Por ejemplo, mire el gorro frigio ahí en el escudo haitiano. Ajá. Pero ¿Lo mantienen? Sí, lo mantienen. Pero ¿qué pasa? Cuando vino Duvalier, que es el absolutista, enemigo del gorro frigio, Duvalier sacó el gorro frigio, lo quitó. Ajá. Porque es una lucha ideológica. ¿Y se ha del quedado escudo. fuera desde- No. Lo Sí, repusieron. porque creo que sí. No sé exactamente. Pero esa es la lucha ideológica. Bueno, Entonces, ¿Fueron excomulgados o no? Hizo facto. Hizo facto Esa es tu tesis. por el propio canon. Pero eso no importa, porque el asunto es el efecto político. Esto es una chicana que se ha querido sacar ahora, un incidente, como dicen los abogados, para tratar de llevar la atención sobre un asunto canónico que en el fondo no trasciende, porque a quién le importa a un masón que lo excomulguen o no. Los masones de hecho están excomulgados ya, todos, desde siempre. Hay más de 20 bulas papales excomulgando la masonería, aunque había muchísimos curas que eran masones, muchísimos, dominicanos. Y de aquí se dividió la curia, claro, un 5%. pero la masonería ha perdido influjo en el país, ¿verdad? La masonería ha En perdido esa época influjo, tuvo, en el siglo pero la pasado maso- todavía, pero a principios del siglo, mediados del siglo. pero la masonería está ya señalada para salir a defender a su compañero Duarte, a salir a defender estos principios, porque ha habido una conspiración. ¿Usted es miembro de alguna logia? No.
ha habido una conspiración de todos los historiadores de este país para esconder este evento. Ya yo estoy oyendo a los obispos hablando de que sí, de que hubo este documento fue ocultado. Hasta hace 2 semanas la iglesia no reconocía que estaba. Esto está en el Archivo General de la Nación y está en los archivos de la arquidiócesis. Bueno, pero vamos a ver lo que dice el padre José Luis Sáez, que es un sacerdote jesuita y se considera uno de los más prolíficos historiadores de la iglesia. Él lo entrevistamos, lo grabamos previamente. Vamos a ver qué dice el padre Sáez sobre las afirmaciones de si Duarte fue excomulgado o no fue excomulgado. ¿Usted qué decirnos sobre eso? Bueno, eso es mucho decirle que sea Juan Pablo Duarte porque no menciona el nombre de ninguna persona. Dice únicamente los que atenten contra la autoridad del Estado. Es un Estado que no está establecido porque en definitiva ha sido un contragolpe a la junta que encabezaban los partidarios de Duarte, pero Francisco de Rosario Sánchez. Sí. O sea que entonces él lo que hace es que entre a la capital... El arzobispo Portes. Sí, no era arzobispo, no. ¿Y qué era lo que era? Él nada más que era vicario general. ¿Y quién era? La autoridad que hay después del arzobispo, la mayor. ¿Y quién era el arzobispo en ese instante? No había arzobispo. Por eso él era... Había muerto Valera. Por eso él era el jefe de la iglesia, de la arquidiócesis. Vamos a llamarle así el jefe de la iglesia, sí, pero era vicario general. Sí. Había sido vicario general de un tiempo antes y entonces sigue con ese cargo. Es más, el que lo presenta para, claro, agradeciéndole el favor ¿no? Lo presenta para el arzobispo de Santo Domingo, él mismo, Santana. A él. Sí, bueno, que el Estado no tenía autorización usted sustenta para que eso. no hubo una formal excomunión. No. No lo hubo. Formal no. Para que haya excomunión verdadera, tiene que haber primero delito es una pena, por supuesto, y naturalmente tiene que ser un delito bien definido. Y el pertenecer a una tendencia o a otra, o a un partido u otro, no es un delito que la iglesia tenga potestad para castigar. Pero sin embargo el arzobispo Portes habla de amenaza con excomunión, por razones políticas, obviamente. Por eso, no tiene que meterse en eso la iglesia ni el arzobispo Portes. Yo supongo que el arzobispo Portes tenía muy mala preparación eclesiástica y no sabía de derecho canónico. No existía el derecho canónico tampoco. La mayor parte de la gente que está discutiendo saca a relucir cánones. Pero bueno, dicen que hay 2 categorías de comuniones. Sí, una es lata sentencia, ipso facto, dicen, que y la otra es ferenda sentencia, que quiere decir que tú tienes que decir cuál es el delito. Sí, por pero eso. Los delitos son de orden de fe o costumbres, nada más. No es por delitos políticos. No tiene. Pero sin embargo el arzobispo sí, eso sí te admite que el arzobispo amenazó con una excomunión a los que no tuvieran esa posición política. Amenazó, pero como no menciona a nadie, exacto, la excomunión no vale. No se dio la excomunión, pero sí la amenaza. La excomunión tiene que ser por materia en que sí es el campo de la iglesia, no ese. La iglesia no tiene que meterse en ese campo. Sí. Ahí el Estado es el que tiene derecho a incluso hasta fusilarlos si es que son un peligro para la estabilidad del Estado. Siempre y cuando se permita claro. la ejecución, sí. O sea, la pena de muerte. El problema está en que él no tiene autorización, podría excomulgar a uno si es en materia digna de excomunión, pero como no menciona el delito tampoco, porque lo único que menciona es los que alteren la estabilidad del Estado. Ahora, usted sí admite, padre, que el arzobispo Portes estaba contra Duarte y los trinitarios. Pero claro, porque era de otra tendencia, dos tendencias irreconciliables. Los de la que llamaban pura y simple, y este que es afrancesado. El arzobispo era afrancesado, era de los afrancesados. Oh, sí. Y en ese momento, ¿quién encabezaba a los afrancesados? Porque no era Santana. No, bueno, Baez, así se era afrancesado. Baez, sí. Y ahí no había el jefe de la Junta Gobernativa, no era también afrancesado. Había sido diputado todo el tiempo en Haití, por supuesto, o sea que era un hombre ya ducho en política, ¿no? El abuelo de Noel. ¿De Noel? Sí. De Monseñor Noel. Sí. El abuelo era. El abuelo. Bueno, y a Monseñor... Que estaba casado con una francesa. Y después poco después sí nombraron un arzobispo. Bueno, no, el mismo Santana, pagándole el favor como quien dice, lo nombra arzobispo cuando el Estado no tiene ni siquiera ni potestad ni sugerirá a Roma diciendo me gusta, pero Roma se puede... Pero él lo nombró arzobispo. Sí. Y la iglesia lo aceptó como arzobispo. No, la iglesia él lo propone inmediatamente después de esto y la iglesia lo acepta en el 48.
Él empieza a ser arzobispo de Santo Domingo en el 1848. Es decir, 4 años después. Porque Sí. todo esto fue en el mismo 44, ¿verdad? Todo esto es del 44, pero ya el mismo día 24 de julio, cuando él publica esa pastoral, entra Santana en la capital y depone a Francisco Sánchez. A Francisco del Rosario Sánchez. O sea que el Que había arzobispo dado, como Portes... quien dice, el primer golpe de Estado, lo había dado el 9 de junio. Sí, o sea que Si no me equivoco, Monseñor ¿no? Portes Sí. tomó posición en contra de los trinitarios, eso sí está claro. Eso sí está claro. Pero ¿Y no el resto tiene- de la iglesia tenía él- esa misma posición o estaban- predominaba eso? Estaban todos divididos. Estaban todos divididos. divididos. Cuando proclaman a Duarte en el Cibao, en Puerto Plata, en Santiago, es porque ellos sí eran partidarios de la pura y simple, ¿verdad? Pero ciertamente que lo que más predominaba eran los afrancesados. Los hispanistas, por supuesto, vienen siendo los que triunfan. Pues porque van incluso Sí. a producir posteriormente la reanexión a España, ¿verdad? Pero ciertamente que Y Santana es el que se va a mantener en el poder sí, en esos primeros años. Portes no tiene autoridad ninguna. Es más, cuando dice que él late sentencia y que es late sentencia incurrenda, ¿verdad? Okay, en una pena. Pero tienen que ser penas verdaderamente penadas por el derecho. Ya. Bueno. No había derecho canónico entonces. El derecho canónico del siglo XX. El primero es. Pero lo que sí está claro es que del no año hay 17. no hay un documento histórico que demuestre que esa amenaza se materializara. Eso sí que No, tampoco. no hay. Bueno. Después lo cogen preso, pero es el Estado. O sea, el Estado es el que toma eso como delito Claro. contra el Estado. Sí. Pero eso no es un delito contra la Y Iglesia. esa pastoral se utilizó, la Santana la utilizó políticamente Me contra imagino Duarte, que ¿no? sí, me imagino. Ahora, me extraña mucho que sea precisamente el mismo día en que el otro se hace cargo del poder. Digo, Ese se hace problema. cargo de presidente de la Junta Central. Bueno, ahí está el padre José Luis Saezcá. Dice contundentemente que no se formalizó. Él admite que hubo una amenaza y que el arzobispo Portes estaba contra Duarte y contra los trinitarios. Lo que pasa es que lo que están haciendo ahora es una chicana, es decir, hay un hecho político que es que la iglesia lanza su veneno para que el pueblo le saque el pie a Duarte, y entonces el hecho canónico es algo intrascendente para los fines políticos. Sin embargo, él sabe que hay y reconoce que hay la latae sentenciae Sí. y la ferendae. Sí. Y él sabe muy bien que no es como él dice, que cuando se advierte, el que falla hizo facto, por eso está, y que existía un código canónico en aquella época, no como él dice, existía, lo que no estaba era totalmente como se dice ahora, pero los conceptos existían porque ustedes saben que fueron excomulgadas mucha gente. Entonces, también está diciendo que Portes le mintió al pueblo, porque si Portes no tenía derecho a hacerlo, amenazar, y amenazó, entonces estaba mintiendo. Bueno, pero él admite que Portes era un hombre parcializado y que tenía posición Pero claro, política pero y que entonces- dice que no sabía, que era un ignorante. Es un ignorante, imagínate, un hombre tan querido como Portes, pero eso viene a traernos al caso. ¿Y es El querido asunto él, Portes? Fue que muy querido por el pueblo. Ah. Sí, lo respetaba, dice la historia que sí. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Él amenazaba a Duarte y era muy querido. Claro, porque la iglesia, señores, la iglesia era Dios, era contra Dios. O sea, usted está contra Dios si no obedece a Santana. Esa fue la disposición. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que lo que hay que establecer aquí es que la iglesia hoy en día le hace creer al pueblo dominicano que ellos fueron abanderados de la dominicanidad, y eran lo contrario. Y ustedes ven que cuando llegan las fiestas patrias, ahí vienen los desfiles, todo el mundo atrás de Duarte y todos haciéndole creer al pueblo una mentira que ha sido un complot de los historiadores y de la derecha dominicana, de los conservadores, para no decirle a la gente que Duarte era un comunista, como se diría en términos de ahora. Vamos a verlo desde el punto de vista político. Independientemente de que esa amenaza sea ipso facto una excomunión o no, lo cierto es o no que tuvo repercusiones políticas adversas al movimiento independentista. Absolutamente. Porque como tú dices, le sacaron un pie. Absolutamente. Duarte fue otra gente después de ahí, porque sus propias gente lo fueron abandonando porque fue ¿Y tú declarado crees que hereje. tuvo tanto influjo esa amenaza del... Absolutamente. Ese fue, porque recuerden que eso se venía planificando, ese documento no se redactó de 9 páginas
el mismo día 24. Eso venía desde antes ya fraguándose. Es un documento que estaba hecho, era un dispositivo, era un arma atómica en esa época. Bueno, y es posible que influyera mucho, sí, porque todavía en el año 1963, por ejemplo, el profesor Juan Bosch se retiró de la campaña electoral aduciendo de que la afirmación por parte de la iglesia o las dudas que había sembrado la iglesia sobre si él era comunista o no iba a ser determinante en la elección. Todavía en el 63, imagínate, en el caso de Duarte, el obispo Porter le amenaza a los duartistas con la excomunión, o sea, llega más lejos. Sí. Al que no obedece a Santana, sí, puede ser excomulgado. Hay un documento aquí que quiero que me permitan un segundito. Sí. Es una discusión que hay entre Portes y Santana el 14 de marzo de 1853, dentro del Congreso, sí, donde Santana llama al arzobispo para que jure por la Constitución Dominicana. Este le dice que esa Constitución es hereje, que él no va a jurar por esa Constitución, y Santana declara que la iglesia ha conspirado contra el pueblo dominicano y que él conoce esos datos. Santana le dice porque se pusieron en contra, porque la iglesia le exigió un puesto en el Estado político, y Santana le dice en este documento claramente, el clero no debe tener ninguna participación en asuntos del Estado, como le estaba exigiendo Portes. Bueno, y entonces Rigio, conspira. Vamos a darle paso a Juan Daniel Balcácer, historiador, para que diga su posición sobre esta polémica, porque a usted lo han acusado a él como de ser un blandengue. Definitivamente. No, pero parece que lo que dice José Luis Sáez le da alguna razón a lo que él ha dicho, que no una formal. Pero bueno, Juan Daniel Balcácer, dinos. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu posición sobre comulgaron a Duarte? El Río sostiene que esa advertencia es una chicana, o esa amenaza, como quiera, surtió el efecto en la población católica contra Duarte y los trinitarios. Mira, esa tesis no tiene fundamentos históricos, porque tal y como ha señalado el padre Sáez, la carta pastoral lo que figura es una conminación. Ellos desconocen, al parecer, el significado del verbo conminar, que quiere decir una advertencia, una amenaza. Y además usa el padre Portes el verbo en su modo subjuntivo, es decir, a todo aquel que conspirase o atentase. Y no se produce, por lo menos en la carta pastoral, no se produce una excomunión. Pero además he oído que ese documento estaba oculto. Parece ser que ellos desconocen que en los documentos para la historia de la República Dominicana, publicados por Emilio Rodríguez de Morici en 1947, figura la carta pastoral. Y el propio José Luis Sáez, en su libro sobre el arzobispo Portes de 1996, reproduce in extenso esa carta pastoral. Eso no ha sido desconocido por la historiografía dominicana, y la historiografía dominicana especializada en Duarte no ha reparado en ese tema por el hecho de que Duarte no fue excomulgado. Ellos tienen que demostrar en qué documento eclesiástico figura esa excomunión que no sea la carta pastoral. Bueno, sí, Rigio dice, repítaselo, Rigio, así brevemente, ¿por qué usted sostiene que aún así surtía el efecto? El efecto era político. El asunto canónico que han traído ahora a la mesa es un asunto, es una chicana, es un incidente en la discusión. El documento ha sido tan escrito que yo tengo aquí la cronología de Juan Pablo Duarte, del Instituto Duartiano, y cuando llega a julio del año 1944, dice que Duarte estaba en la región norte, y luego salta a agosto, que la Junta Central Gubernativa, presidida por el general Pedro Santana, declara traidores a la patria. Y el evento de la excomunión no aparece, un evento político tan importante. Bueno, es que fue una carta pastoral, no se dictó un decreto formal de Esa carta pastoral fue leída en todas las parroquias del país. No, y seguro que influyó. Juan Daniel, ¿tú no crees que debió haber influido seguro en un ánimo antidualtista y anti de los trinitarios esa carta? Cuando esa carta pastoral se produce,
Duarte y los trinitarios estaban siendo perseguidos y ya apresados. ¿Qué pasa? Estamos desconociendo la realidad de la época. El señor Riggio parece que cree que eso se publicó en internet. En la Sociedad Dominicana de 1844 eran 120,000 personas. Para ir de Santo Domingo a Santiago se tomaba 4 días. No había medios de comunicación. Cuando esa carta se hizo de conocimiento público, eso fue algo estrictamente de la élite política dominicana. Pero políticamente, Duarte ya era un reo del general Santana y de la clase dominante. Que Portes estaba consustanciado con esa clase, bueno, eso es un hecho verídico, pero no se olvide que fue Portes precisamente quien recibe a Juan Pablo Duarte el 15 de marzo de 1844 y lo llama Salve, Padre de la Patria, muy vinculado a la familia Duarte, porque Portes era padrino de 2 hermanos de Duarte. Bueno, pues muchas gracias a Juan Daniel Balcácer por su participación en este encuentro que trata de poner las cosas históricamente en su lugar. Tiene la palabra entonces ya finalmente Guido. Bueno, hoy se cumple el aniversario de la llegada de Duarte, ¿no? Sí, parece que esa práctica de Portes 15 de marzo. Ha seguido hoy en día. Siendo enemigo de Duarte, le da la bienvenida como un héroe, y ahora mismo también a Duarte se le da una bienvenida como un héroe en la iglesia, en los Tedeum, siendo el enemigo de la iglesia. La iglesia fue quien hundió a Duarte aquí políticamente. Esos son argumentos que yo no sé cómo, siendo un duartista, en vez de defender a Duarte, Balcácer se va a defender a la iglesia. Pero él no la está defendiendo. No, la está él defendiendo. admite que la iglesia se puso en contra de Duarte. Pero su posición es evidentemente clerical. Bueno. Es una posición clerical, mi opinión. Bueno, lo que pasa es que ustedes son un partidario de una separación de la iglesia. Y hasta Santana. Decía Hostos, José María de Hostos, del Foro por un Estado Laico que nosotros formamos parte, decía, el artículo constitucional que todos esos males hace es el que declara religión del Estado a la católica. Y claro, es que no hace el mal por ser la católica la privilegiada en él, pues cualquier otra religión produciría el mismo mal, sino porque privilegia una creencia en perjuicio de otras, porque da al Estado obligaciones que él no debe tener ni puede aceptar y porque afecta la vida política y económica de la sociedad dominicana. Bueno, vamos a darle las gracias a los participantes. Sí, claro. El padre José Luis Sáez, que lo hizo grabado, Juan Daniel por teléfono, historiador, y Guido Riggio, economista y poeta. Lo que pretendíamos es precisamente un debate sobre algo tan importante y tan controversial. Digo, hay cosas que son absolutamente claras y Guido tiene razón en que hubo una actitud antidualtista y antidominicana. Bueno, sí, antidominicana en el arzobispo Portes, por supuesto, muy claramente en esa comunicación él estaba con Santana. Y lo admitió Sáez, que sí, claro, esa era la actitud. Por cierto que la Iglesia Católica a lo largo de la historia casi siempre ha tenido la misma actitud, es decir, siempre ha favorecido las opciones políticas más conservadoras en frente de los liberales. Sobre todo a los que están en el poder. Por eso la Iglesia no fue nunca muy simpatizante de Juan Bosch y tuvo complicidad en todo el movimiento que lo derrocó. La jerarquía de la Iglesia y una parte de la Iglesia, ¿verdad? Bueno. Igual tampoco tuvo mucha simpatía por Peña Gómez y después que murió, pues estuvieron ahí para darle la ceremonia de despedida, ¿verdad? La Iglesia es política, la Iglesia no es una religión, es un partido político que siempre gana todas las elecciones. Esa es la Iglesia. Bueno. Y no hay dos iglesias, hay una iglesia que es la cabeza, los otros simplemente le sirven para aplacar un poco la ira del pueblo. Pero se va a seguir discutiendo si hubo la excomunión o no, porque formalmente no hay un documento que lo muestre, aunque Juan Bolívar, la TAE sentencia hizo facto incurrenda, ellos mismos la declaran como una cosa automática. Que cae ahí. Cae automáticamente. Esto ha sido Es como que puede decir, el que cruza en rojo pierde la pierna. La mujer que provoca un aborto queda excomulgada. Esa es una ley. Aquí yo tengo los textos directos tomados del mismo Vaticano.
aquí están los textos, la del aborto, y está esta, la de referenda sentencia y la latae sentencia, Bueno. ipso facto. Es decir, excomulgado. Eso está ipso en facto. el internet, en la página vaticana. Bueno, pues muchas gracias a Guido Rigio Pou, economista, por haber venido a exponer sus Gracias a ustedes. inquietudes.